Y yo dicen ganga, taca dice pato, tataí, tatatayay, dicen gueyo. Va con licencia Longanga Tulumana. Dice, va con licencia de mi padrino. Dice Mariano, dicen Nueve Pasos, dice Beto, dicen Denganga Andoque. Dice, va con licencia. Dice todo, dicen Fumbe, dicen Bacheche. Dice, va con licencia Lonquisi Malongo, va con licencia Fumbe, dicen Cariajo, que cuenta, dicen Longanga. Dice, va con licencia de Sasi Sasi Siete Rayos. Dice, va con licencia de Mamá Chola. Dice, de Mamá Umbo. Dice, de Mamá Kengue. Dice, va con licencia de Tom Fumbe Bacheche, que cuenta, dicen Ganga. Dice, va con licencia. Dicen, como dicen de los propios, dicen Tiembla la Tierra. Dice, va con licencia. Dice, de los propios, dicen Doquinyaya. Dice, va con licencia. Tom Fumbe Bacheche. Dice, que cuenta, dicen lo Encila. Dice, va con licencia de los Fumbe que cuenta, dicen Cunalombo. Dice, que cuenta, dice Carajo, dicen Lonfinda. Dice, va con licencia. Dice, lo propio, dicen Cobayende. Dice, va con licencia. Dicen Ton Chechen Ganga, que cuentan, dicen Andilé. Dice, que va con licencia, dice Cariajo. Dice, los Remolinos, dicen Mamá, dicen Kengue. Dice, va con licencia. Dice, lo propio, dicen Fumbe. Dice, que cuentan, dicen Ganga. Dice, que son Cheche, dicen Bacheche. Lo propio, dicen Banfume. Dice, que va cuenta, dicen Tolondiame. Dice Yahweh, va con licencia. Hoy vamos a realizar un trabajo con la macongue, que es la representación de una calabaza. Y cuando trabajamos en el palo mayombe con una calabaza, está representando a Mamá Chola. Si al realizar cualquier tipo de trabajo con Mamá Chola podemos unir ciertas deidades, como podemos hacerlo con Quiburé o llamada Madre Agua, que representa la tinaja. Y así podemos utilizar las dos aguas, agua de río y agua de mar, para así realizar un trabajo de buenas artes o un trabajo de malas artes, dependiendo de las necesidades que tenga un gangulero de trabajar o la persona que viene a buscar el trabajo. Es importante saber que podemos trabajar con Mamá Chola, pero también lo podemos hacer con Madre Agua a la misma vez, y esto también va a estar unido a trabajar con el cuyo lucero para abrir los caminos del trabajo que estamos realizando. Trabajar con lucero en este complemento que realizamos con una calabaza nos va a abrir los caminos del trabajo que realizamos, ya que lucero puede trabajar con Mamá Chola o puede trabajar también con Madre Agua, ya que lucero puede trabajar con todas las deidades, porque él es el que abre los caminos. Cuando hacemos la representación de esta manera de las calabazas, estamos representando una ensara malongo. Si las representaciones pueden datar de cientos de años, es cierto que estas manifestaciones siempre se han mantenido ocultas, no a la vista de los propios creyentes, porque los Munanzos Congo siempre mantienen ocultos sus trabajos. Por lo tanto, muchos de ellos conocen ciertos trabajos de Mamá Chola y otros no lo conocen. Por lo tanto, realizar estos tipos de trabajo nos van a dar una idea positiva de lo que estamos realizando. Si trabajamos con el L, con huevo, estamos trabajando también con Mamá Chola. Los LL nos puede servir de limpieza, de presentaciones o de trabajo que podemos hacer muchas veces. Las ofrendas con menga, con sangre, de un ensusus muana, de una gallina, la podemos también presentar en un lutete a la obra que estamos realizando. La fuerza y el poder que podemos llamar cuando realizamos este tipo de trabajo
nos va a dar la fortaleza que necesitamos a realizar trazos o signos o patipembas que nos van a dar ese poder y que vamos a estar invocando a estas deidades por medio de las patipembas o signos. Siempre realizar estos trabajos, para el que no conoce, va a ser un poco complicado, pero la importancia que tiene lo que estamos hablando es cómo podemos mezclar estas deidades y que otras no se pueden mezclar, y sin embargo podemos mezclar a mamá Chola con madre agua o mamá Umbo, Quiburé como es conocida, y podemos realizar con quimbanza, con hierba pata de gallina, la ensara, para así abrir los caminos y que el lucero esté representando la parte más importante, porque en la ensara o trabajo vamos a abrir los caminos. Las quillumbas o carabelas que podemos ver pintadas están representando a mamá Chola, y por lo tanto estos son los espíritus que vamos a mandar, que vamos a enviar a la persona que le estamos haciendo el trabajo. Si vemos que la maconga está pintada, primero está rayada y después está echado tinta china que se utiliza en los trabajos del palo mayombe, que se llama menga fiota. Caminamos hacia el punto importante y vemos que estamos representados con 5 quillumbas, 5 carabelas que van a representar a mamá Chola, que a la vez representa la calabaza como está pintada aquí. A los lados podemos ver signos de lucero o de 7 rayos, y también podemos ver que hay formas primitivas que nos van a dar una idea positiva de cómo presentamos un trabajo con una maconga que con una calabaza. Es bueno comprender que esta religión siempre ha sido de un tabú para los religiosos y que las presentaciones que muchos hacen no son correctas a la vista de las personas que están viendo el trabajo. Muchos religiosos se mantienen ocultos porque no les gusta que lo vean trabajar, porque puede haber crítica a lo que ellos hacen, ya que muchas veces lo están haciendo incorrectamente, pero nosotros no tenemos ese problema. Nosotros presentamos estas obras o estos trabajos o estas ensaras para que la vean todas las personas, tengan una idea precisa de lo que estamos realizando. Al ver estos signos que aparecen alante del dilongo del plato, está representando a la hierba pata de gallina, a la quimbanza, y esto va a representar a Lucero, y Lucero va a ser el que va a abrir los caminos del trabajo que estamos realizando. La representación en la tinaja, que está representando mamá Chola, que está representando mamá Umbo, que está representando, como dice aquí Buré, en la mezcla del trabajo que estamos realizando. Mamá Chola, Quiburé, 7 rayos y Lucero están trabajando en esta obra o ensara que estamos haciendo en el palo mayombe afrocubano. Creemos positivamente que los trabajos pueden inducir a que sean buenos con ensamble, espíritus que mantienen el orden de las buenas acciones en la enganga, o podemos realizar trabajos malongos que están constituidos por el dios de las malas artes, Lucan Casi o Candian Pembe o Endoque o Cachanga como otros los conocen. Sabemos muchas veces que estas formas primitivas pueden ser un poco complicadas para las personas que la están haciendo o que la piensan hacer. Podemos ver aquí el nombre en papel de traza, y esto va a dar
al trabajo, el guía a la persona que le vamos a hacer el trabajo, la persona que le vamos a hacer la ensara Malongo. Si bien al procesar todas estas formas de trabajo nos remontamos a cientos de años, no es menos cierto que muchos anguleros desconocen patipembas o signos que son necesarias hacerlas al hacer una ensara Malongo o una ensara de ensamble. Creemos que esta religión se ha mantenido en un tabú por cientos de años y que los anguleros mantienen sus conocimientos, muchos porque conocen muy poco y otros porque lo han aprendido, no quieren expresarlo a nadie por falta de más conocimiento que debe tener un angulero para realizar este tipo de trabajo. La vida en la religión es complicada. No podemos vivir de fantasía, no podemos estar obsesados en la religión, porque esto nos va a llevar por un mal camino y no vamos a lograr el objetivo que nosotros queremos. Si nosotros realizamos un trabajo incompleto y no tenemos evidencia o no escuchamos al espíritu o no sentimos al espíritu, sabemos positivamente de que esa enviación o ese arreo que usted está haciendo no va a llegar al punto que debe llegar a la persona que le estamos haciendo el trabajo. Por eso tenemos que tener conocimiento concreto de lo que es palo mayombe afrocubano y no pensar que porque usted le diga al espíritu, al Inquisidengaga que se lo urie, se lo va a uriar. No va a ser así. Eso lo hemos hablado y lo seguimos hablando porque es parte importante del tema que estamos hablando. No podemos creer que porque nosotros le digamos al espíritu o al enganga que se lo coma, va a ir todos los espíritus para allá, para donde está esa persona, a comérselo, a uriárselo. No es así. Esto lleva un proceso de patipembas, de signos, de presentaciones al enganga para nosotros poder realizar el trabajo que vamos a mandar, o el espíritu en Inquisidengaga que vamos a mandar a la persona. Y esto, como vemos aquí, representan ofrendas de menga, de sangre, representa la representación de la maconga y de la calabaza, donde vamos a hacer el trabajo. Y esto va a ser, como dice, el punto importante del trabajo que estamos realizando. Muchas veces, si queremos trabajar con zarabanda, aquí no podemos trabajar con zarabanda. Aquí estamos trabajando con lucero, estamos trabajando con mamachola, estamos trabajando con madre agua o quiburé. Y esto va a ser las deidades que van a regirle el trabajo. Por lo tanto, si queremos trabajar con zarabanda o con cobayende, no lo podemos hacer. Y muchas veces estos religiosos mezclan deidades que no pueden trabajar en el trabajo que se va a realizar o el trabajo que se va a hacer. Ya conocemos que con mamá chola podemos trabajar también con madre de agua, porque son las dos aguas y es el balance que vamos a tener, y a la vez vamos a implorar en la hierba pata de gallina que impanza al propio lucero, el cuyo, para que abra así los caminos. Es por eso que siempre los anguleros escuchan a los que sabemos para así tener un entendimiento de lo que vamos a realizar, de lo que vamos a hacer, del tratado o convenio por medios de patipembas o signos, o implorar a los Inquisidengaga para así realizar los trabajos pertinentes. Un gangulero utiliza hierbas patas de gallina para sucular el encombo, para sucular el trabajo, para limpiar el trabajo que se está haciendo. Así abre los caminos y va directamente el trabajo a la persona que se le va a enviar, que se le va a arrear
que se van a mandar en Kisi Malongo, o si son trabajos buenos en Kisi de Ensamble. Pero en este caso estamos trabajando con Madre de Agua, está en Sara, Malongo. El creer que esta religión es tan fácil, están muchas veces estos religiosos confundidos y equivocados. Esta es una de las religiones más complicadas para aprenderse, porque se mantiene todavía en un tabú a través de 500 años que está esta religión vigente en Cuba. Esta religión la trajeron los cubanos, criollos cubanos, huyendo de la isla por el comunismo. Y con ello trajeron sus creencias y la han impartido a muchos países. Para poner un ejemplo, en Puerto Rico, en Venezuela, en Perú, en Ecuador, la han importado también a Estados Unidos, la han importado a España, a Panamá, donde quiera que haya emigrado un criollo cubano religioso, ha importado esta religión que es sumamente joven, que tiene alrededor de unos 60 y pico de años o 50 y pico de años, fuera de Cuba. Esto ha traído por consecuencia contratiempo a la persona que la está procesando, porque ha llegado a ella muy desmenuzadamente. Por lo tanto, aprender todos estos puntos religiosos nos pone en una enseñanza que necesitamos los religiosos y aquellos que están procesando esta religión, que entran nuevo a ella, y aquellos que son viejos en la religión y que no han podido obtener estos conocimientos porque han sido vetados para ellos. Si hablamos sobre Cuba, sabemos que Cuba es donde existen los mejores religiosos, pero últimamente se ha ido, como dice, complicando las cosas, porque han tratado de estafar también, porque los viejos banguleros han dado su caída, se han llevado los secretos a la tumba, y estos religiosos que permanecen en Cuba, que muchos son buenos y que otros no, como en todos los lugares, pues han traído de que esto sea una religión muchas veces económica para ellos por la situación que se está viviendo en el país o la isla de Cuba. Los verdaderos religiosos de antes, los viejos anguleros de Entambatilanga del tiempo Congo, estos individuos religiosos, padrinos, tatas mayores, no enseñaban realmente a sus ahijados todas las cosas que tenían que enseñarles. Esto no pasaba. Tú tenías que ganártelo. Esto tú no lo ibas a ver en las redes sociales, ni ibas a ver una ganga retratada, ni ibas a ver nada de esto como se está viendo hoy en día. Fue Cuba la primera que importó la religión en video o casetes, y eso dio la puerta abierta para que los religiosos que estaban fuera de Cuba pudieran expandir también ellos sus conocimientos. Muchos son reales, muchos es un cuento, pero aquí presentamos escenas folclóricas y sabemos que el Tataí Tiraca o Osvaldo Sesti no es ningún improvisado. Eso todo el mundo lo sabe. Todo el mundo conoce los trabajos que realizo yo, las presentaciones que son auténticas y las presentaciones que tienen una belleza folclórica que engrandece a nuestra religión y engrandece a los propios religiosos. Muchas veces rayan a las personas y le dicen que estudia de mis videos. Esto es algo que no es inconcebible. O en México que venden folletos como si los vendiera yo no los vendo. Están vendiendo folletos. O en México tienen mi retrato en el cuarto de la enganga y dice que yo soy el padrino de ellos. Para yo ser el padrino de ellos tienen que preguntarme a mí si realmente yo soy el padrino de esa persona.
Y esto está sucediendo. Muchas personas también ven estos trabajos y dicen que sus espíritus se los enseñaron, que sus espíritus se los dijeron. Todo eso es un cuento. Esta religión se ha visto acoplada de tantas mentiras que las personas están confundidas. Por eso es que yo trato de hacer estos programas para dar conocimiento y entendimiento, no solo para engrandecer esta religión, sino también a sus creyentes, manteniendo así la forma primitiva, auténtica, que podemos ver aquí de Mimunanzo Congo. Nunca en la religión se había visto tantas personas oír o locos como se está viendo hoy en día. Los rayamientos satánicos que hacen, las cosas que se ven construyendo en ganga, que no saben construir en ganga, ni saben construir nada, porque todas esas personas, la mayoría de esas personas que eran religiosos en Cuba, el padrino no le enseñaba nada, porque ese era una persona que iba nada más que a los rayamientos o iba a las fiestas y no hacía nada más, y el padrino no tenía confianza en esas personas. Siempre el padrino escogía aquel que era más anegado a la religión y que tuviera esas acciones evidentes, que fuera una persona que escuchara espíritu, que fuera una persona que recibiera esas acciones, para él entonces ayudarlo. Y casi siempre todas esas educaciones quedaban entre los hijos o familiares de ese tata. Así que era muy difícil poderse ganar estas enseñanzas que hoy en día ustedes las están recibiendo gratis. Y esto está pasando y siempre ha sucedido, de que el tata escoge al ahijado que va a ser honesto, que va a ser fiel, no solo a la enganga, sino a él, al padrino y a la madrina y a Munanzo Congo. Porque una persona que no tiene palabra, que es un chismoso, que es un enredador, que se la pasa criticando, esas personas son, como dicen, guariguari, chismosos, que no son bien vistos en la religión y muchas veces son expulsados de esos Munanzos Congo porque están incumpliendo estas reglas congas. Y esto lo vemos. Existen Munanzos hoy en día que hacen sacrificios, rayan a las personas y es como si fueran sicarios. Es como una tortura que le están haciendo. Es algo increíble. Y a eso lo hemos hablado, lo hemos presentado. Pero esto hay que seguirlo hablando porque las personas no entienden muchas veces. Si usted se va a rayar, usted tiene que ser recomendado por un gangulero de prestigio a otro gangulero de prestigio. Usted no puede llegar y decir que lo raye, porque entonces esa persona se va a aprovechar de usted y a usted está cayendo en manos malas, que esto le va a traer complicaciones como personas que han llevado a su familia y ese tata ha querido estar con la mujer, lo ha separado, él le ha contado lo que está sucediendo entre la mujer y él, se lo ha contado al padrino y el padrino, aprovechando de esas oportunidades, ha tratado de romper ese matrimonio para vivir con esa mujer y eso ha sucedido. O esos padrinos que enamoran a la hijada, o esa hijada también que quiere enamorarse del padrino. Eso es una falta de respeto, no solo a la religión, sino a la persona que está dándole la confianza a usted y usted está pensando otras cosas. Creemos que esta religión siempre va a estar vetada para muchos religiosos. Porque a pesar de que yo pueda explicar ciertas cosas de este trabajo, que puede demorar alrededor de 2 o 3 horas hacerlo, no va a ser lo mismo para aquel que lo quiera hacer. Pero sí puede aprender algo que estamos hablando sobre el trabajo y que va a ser importante. El gangulero prende en Pemba, ya que en la maconga o la calabaza se le hizo un hueco y ahí ponemos esas empembas o velas y ahí vamos a rellenar
con lo que nos pida, con miel de abeja, con melado de caña. Siempre que trabajamos con miel de abeja, trabajamos con melado de caña, porque la miel de abeja es muy caliente y por lo tanto, si usted hace un trabajo directo con miel de abeja, está calentando el trabajo y no está dando balance al trabajo para que se refresque. Y esto está sucediendo si usted trabaja con Dimbo Musenga o en Diambo Quincolo, con miel de abeja o melado de caña. Tenemos que tener ese balance en los trabajos que realizamos para mantener fresco la ensara que estamos haciendo. Pero si estamos haciendo un ensara malongo, pues simplemente podemos echar miel de abeja porque a los espíritus les gusta la miel de abeja. Y está Lucero también, que nos va a ayudar para abrir los caminos. Usted es un guariguari, un chismoso en la religión. Usted está criticando siempre a los que saben. Es porque usted no sabe nada. Usted quiere llamar la atención con eso. Y usted se siente menos de un gangulero que sabe y que usted lo está escuchando y sin embargo usted no sabe nada de eso. Entonces siente envidia religiosa, quiere criticar a la persona. Pero si esto sucede en Cuba, simplemente te van a botar del Munanzo Congo. Y cuando tú vayas a hacer algo, van a ir a verlo. Y si usted lo hizo mal, le van a hacer tantas críticas que más nunca va a poder trabajar esta religión porque va a saber que usted es un impostor. Por eso, escuchamos a la persona que sabe, al tataíta que nos enseña, al tata, al padrino de nosotros, que sabe y tiene la experiencia porque ha vivido mucho en la religión. Y esto le ha dado ese poder mágico que necesitan todos estos trabajos. Por eso no cambiamos nunca los trabajos que nos enseñan. Si el padrino dicen que son 5 velas, no ponga 10. Si el padrino le dice utilice quimbanza, hierba, pata de gallina, no utilice vaca, utilice la quimbanza, pata de gallina. Si su padrino le dice eche carbón, no le eche cascarilla. Si su padrino lo requiere, escúchelo, porque requerirlo es hacerlo de que usted aprenda correctamente. Pero hoy en día, estos nuevos religiosos, si le dicen algo, se ponen hasta bravos. Yo no, porque yo el que se ponga bravo enseguida le doy fuera. Yo no quiero a mi lado religiosos que incumplen. Yo quiero religiosos y ahijados que cumplan y que me tengan a mí confianza y que me tengan a mí respeto como yo le tengo respeto a ellos. Y me ayuden a mí como yo los puedo ayudar a ellos. Yo no quiero religiosos de cuentos para decir un salam aleikum o poner una cosita en internet y estar de que son tatas y que son esto y que son lo otro. En resumidas cuentas, ni nombre de gangulero tienen. Y yo me río muchas veces porque veo la falta de conocimiento y eso que llevo 8 años enseñando casi a diario sobre esta religión. Podemos ver cómo la macongue se puso arriba de la tinaja de Quiburé o Madre de Agua, porque estas dos deidades pueden trabajar juntas en engranaje, como puede trabajar Lucero, que aparece aquí al lado tapado, y también puede estar Guatariamba, la justicia, para alejar o para mandar flechas al enemigo o simplemente alejar la justicia del Munanzo, del Tata. Creemos en la vida después de la muerte. Creemos que los ganguleros son personas ordenadas, que son personas justas y que no son habladores. Que el gangulero es hombre sobre todas las cosas
y que no está hablando tanta bobería ni criticando tanto, porque eso te indica de que usted no sabe nada. Cuando usted sepa más que yo, usted lo tiene que presentar ahí para que las personas lo vean y decir, bueno, esta es la competencia del Tataí Tiraca. Pero si no hay competencia, usted quédese callado. Si usted no sabe, manténgase callado. Y así va a salir, como dice, así se va a ver más lindo. Pero criticar sin enseñar nada, entonces es un cuento. Leyendo libritos, eso es un cuento. Están los todo en la religión. Están los cabezaduras. Esto que tú le dices las cosas y ellos no comprenden, no entienden. Y lo quieren hacer como ellos quieren. Están los porfiados. Aquellos que tú le dices algo, ellos llevan 15 años religiosos, o 12 años, o 5 años, 7 años, y creen que se la saben todas. Todo esto está en la religión. Entonces nos encontramos también con aquellos que envidian a sus propios hermanos religiosos, a los envidiosos religiosos, que envidian al padrino, que quieren sobrepasar por arriba del padrino. Nunca usted puede sobrepasar por arriba del padrino, porque el padrino fue el que lo consagró a usted y el padrino sabe más que usted. Por lo tanto, usted está haciendo algo que indebidamente está incumpliendo estas reglas congas. Si su padrino le manda a hacer algo, usted hágalo, porque por algo se lo manda a hacer. No esté discutiendo con su padrino puntos religiosos, que siempre va a tener algo para rebatir lo que usted está diciendo, porque él tiene la experiencia de todas esas cosas y usted simplemente es uno que vino el otro día, que usted no lo conoce, tú sabes, a la hora de comer posiblemente te conozcan en tu casa. De porque llevas 15 años, eso no es nada en la religión. Hay quien lleva 70, hay quien lleva 60, y yo llevo 50 y pico de años y sigo aprendiendo y presento formas de trabajo que usted no presenta nada y cuando lo hace usted no sabe hablar lo que está haciendo. Entonces, ¿cuál es el cuento? Criticar. Eso está malo para usted. Aprenda, admire al que lo enseña. No diga que su espíritu se lo está diciendo, porque todo eso es un cuento. Eso es un cuento, como dice, de fantasía, que usted dice de que su espíritu se lo está enseñando. Los espíritus no enseñan nada de eso. Se lo digo yo. ¿Qué cuento es que usted tiene? ¿De que cree que ya usted es de otro país? Los que saben más de la religión somos nosotros los cubanos que nacimos en esa idiosincrasia de la religión. Y los otros son libritos que tú estás leyendo, que eso no te va a llevar a nada. Porque esto se aprende en la práctica, viendo. No que te escriban y te digan cositas, no, eso no funciona así. Esto hay que llevarlo a la práctica, porque la práctica es la que te enseña a cómo trabajar, a cómo conllevar y hacerlo las diferentes patipembas o signos de las diferentes deidades, y te presenta un trabajo, una ensara, para que usted tenga noción y pueda en un futuro poder trabajar como lo hace el Tataí Tiraca. Porque si el Tataí Tiraca no quisiera que ustedes trabajaran correctamente, simplemente no enseña nada. Y ustedes tienen esa oportunidad que en Cuba no tienen, a pesar de que muchas personas de Cuba nos están viendo este programa a nosotros. Y muchos han aprendido también porque me lo mandan a decir. Y son agradecidos. Porque los que están allí no están enseñando nada a nadie tampoco. Muchos van a Cuba y dicen, no, yo fui a Cuba y me rayaron, qué sé yo, pero ahí Cuba no te va a enseñar nada. Te rayaron, sí, te rayaron bien, yo estoy seguro que te rayaron bien, pero no te van a enseñar nada. ¿De dónde te van a enseñar?
¿Quién eres tú para que te vengan a enseñar? Si tú vienes de por ahí a enseñar, si esta religión no permitía ni que viniera nadie de ningún otro país a procesarla. Ahora la tienen en Puerto Rico, la tienen en Venezuela, México, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, España, y todo el mundo es religioso porque todo el mundo está buscando, que es lo que le interesa a la gente, buscar su billete. Y están engañando a la gente y siguen engañando y tú dices, bueno, ¿y esto qué? ¿En qué va a parar todo esto? Va a parar en que esto, si no tenemos esta puerta abierta que nos puede enseñar, simplemente vamos a estar viendo películas de Hollywood, vamos a poner cosas que hemos visto en la película de Hollywood en la religión, o vamos a estar viendo cosas aztecas y vamos a poner cosas aztecas en la religión, o vamos a estar viendo el vudú y vamos a poner cosas del vudú o el candomblé y vamos a poner una mezcla de religiones que resumidas cuentas va a ser un lío para la persona que lo está haciendo esa facenda, esa mentira. Esto es palo mayombe afrocubano. Esto no es afrocubano, esto no es afro-venezolano, ni afro-mexicano, ni afro-panameño, ni afro-español, ni afroamericano, ni afro-puertorriqueño. Esto es afro-cubano. Por si no lo saben, y a eso lo hemos hablado. No me vengan con cuentos, porque yo estoy cansado de cuentos, como están cansados la gente que está en esta religión, que le hacen cuento y cuento y cuento y cuento. Vamos a parar, no vamos a ser tan mentirosos y estar haciendo tanta facenda arriba de la religión. Vamos a dejar eso, vamos a dejar el cuento. Tú que eres un mentiroso, que yo sé que eres un mentiroso bien, tú lo sabes bien que eres un mentiroso. Así que aprende, es lo mejor que puedes hacer. Aprende.